Hola, hola inspirados, bienvenidos a un tutorial más, el último del 2023 y me hacía falta compartirles estos lindos borreguitos de la abundancia justo para esta temporada y cierre de año. Hice uno así sin cascabel y otro con cascabel. Miren, de esta manera creo que ahí se aprecian un poquito más. Se me hace súper tierno, se me hace un lindo detalle y también algo que podemos poner en nuestros hogares, así paraditos. Me encantan, que podemos regalar en alguna bolsita de celofán. La verdad es que son rápidos de tejer, fácil, no necesitamos tampoco mucha cantidad de material. Y miren, los podemos hacer en diferentes colores, en este lindo y muy distintivo punto para justamente para los borreguitos. Y bueno, no me extiendo más. Y bueno, antes de comenzar, siempre te invito a que te suscribas al canal, es totalmente gratis, a que le des a la campanita para que te notifique cada que subo uno nuevo, un nuevo tutorial o un nuevo video. Y también a que le des compartir para que llegue a muchas más personas. Y bueno, ya no me extiendo más, vamos a hacer estos lindos y tiernos borreguitos de la abundancia para finalizar este 2023. Bien inspirados, y para este lindo borreguito vamos a utilizar el siguiente material, o más bien voy a estar utilizando el siguiente material. Y voy a estar utilizando colores básicos. En este caso estoy utilizando estambre de la marca Abuelita, que se utiliza mucho para los amigurumis, aquí en México, no sé en otros países. Y también estambre Sinfonía en este color aqua. Ya saben que a mí me gusta utilizar colores así como más pasteles, pero en este caso también estoy utilizando este tono para que se vea mucho mejor en la cámara, porque si utilizo por ejemplo un gris, porque planeaba hacerlo con este gris, se va a ver un poquito menos, entonces necesito que se vea más claro en la imagen. Es por eso que estoy utilizando este aqua. Bueno, este en color carne, que les digo, básicamente estos son los dos colores con los que se hace totalmente el borreguito, pero para darle los detalles también voy a estar utilizando blanco. Voy a utilizar muy poquito, que solamente es para darle como la mirada a nuestro borreguito en la parte de los ojos. Voy a estar utilizando este, que es un rosa, un rosita pastel, para hacer una diferencia entre el carne y la parte interna de las orejitas. Y voy a estar utilizando muy poquito de color café, solo para hacer la parte de la boquita y la nariz. Entonces estos son los colores base, ya obviamente tú los puedes ir variando a tu gusto. También vamos a utilizar unos ojitos, yo estoy utilizando unos ojitos, son aproximadamente de 10 milímetros de diámetro. También voy a estar usando un marcador de puntos, una aguja estambrera, un ganchillo de 2.5 milímetros, tijeras y obviamente relleno para hacer más gordito nuestro borreguito. Y básicamente es todo el material que voy a estar utilizando. Obviamente ya puedes agregarle detallitos como por ejemplo el cordoncito, que también puede ser con listón. Y también obviamente si ya le quieres añadir un cascabel, pues también puedes agregar un cascabel. Yo en esta ocasión todavía no los he comprado, pero sí planeo ponerle un cascabel, entonces eso ya lo vamos a añadir posteriormente. De cajón, entonces básicamente es esto y ya nada más los detalles que quieras agregarle a tu borreguito. Así que vamos a conocer ahora sí el paso a paso. Bien, y para comenzar vamos a iniciar con la parte del cuerpo y para esto voy a hacer un anillo mágico. Y voy a iniciar tejiendo 3 cadenas de subida para formar mi primer punto alto. De esta manera. Ahora, dentro del anillo voy a tejer 3 puntos altos más. O más bien adicionales, porque las primeras son cadenas. Entonces voy a tejer 3 puntos altos dentro del anillo. Y voy a iniciar formando el punto bodoque. El punto bodoque a mí me gusta mucho para esta parte de, sobre todo de los borreguitos, para simular mucho esa, como chinitos que tienen estos animalitos. Entonces es así como los vamos a formar.
mis 3 cadenas de subida van a formar mi primer punto alto y estoy agregando entonces 3 puntos altos adicionales para tener en total 4. Entonces voy a sacar mi ganchillo y voy a pasar en la tercera cadena de subida que realicé, esta de aquí, y voy a tomar nuevamente mi punto y lo voy a pasar justamente por esa cadena para cerrarlo. Voy a jalar, voy a juntar también mis puntos. Es así como se forma este punto bodoque, con el que básicamente vamos a tejer gran parte de nuestro borreguito, tanto el cuerpo como la parte de arriba de la cabeza, y después voy a hacer una cadena. ¿Ok? Entonces aquí está formado el primer punto con el que vamos a trabajar, y ahora dentro del mismo anillo mágico voy a volver a tejer ahora 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Ahora nuevamente saco mi ganchillo de este punto que finalicé y voy a ingresar, perdón, en mi primer punto alto de este segundo grupo. Aquí arribita del punto vuelvo a tomar el punto que dejé pendiente, lo paso por ahí, junto nuevamente mis puntos y hago una cadena. Y aquí tenemos ya 2 puntos bodoques terminados. Y así voy a ir formando entonces mis puntos dentro del anillo, tejiendo 4 puntos altos para formarlos y después unirlos. En total, dentro del anillo voy a formar 6 puntos bodoques. Aquí tejí nuevamente mis 4 puntos altos. Y entonces paso por el primero, tomo esta hebra que dejé aquí pendiente, cierro y hago una cadena de separación. Y aquí ya tengo 3. Entonces en total dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bodoque. Bien, aquí ya terminé mis 6 puntos. Entonces lo que voy a hacer es cerrar mi anillo lo más apretadito que se pueda. Al final de todas maneras lo vamos a cerrar. Y lo vamos a cerrar justamente con esta hebra que tenemos aquí, pero ya hasta el final, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer, ya subí con mi cadena en este último punto y ahora donde está justamente el nudito donde cerré el primer punto, es ahí donde voy a unir con un punto deslizado. De esta manera. Ahora me voy a pasar justamente a mi cadena de separación, a este huequito que se hace entre ambos puntos, con un punto deslizado para quedar centrado en el inicio de mi segunda vuelta. Para esta segunda vuelta vamos a hacer aumentos de punto bodoque. Entonces voy a subir nuevamente con mi cadena, con mis 3 cadenas que van a simular mi primer punto alto. Y ahora dentro de ese hueco voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y voy a volver a armar mi punto bodoque en mi tercera cadena de subida. Esta vez la apreté un poquito. Por aquí mi gancho, tomo la hebra que dejé pendiente y la paso por aquí para cerrar el punto. Y ahora hago una cadena de separación
y dentro de ese mismo hueco voy a tejer otro punto para hacer un aumento. Entonces voy a tejer 4 puntos altos dentro de ese mismo hueco. 2, 3 y 4. Y ahora dejo la hebra, me voy a mi primer punto y cierro. Hago mi cadena de separación, siempre es súper importante hacer las cadenas de separación. Y ahora ya hice aquí mi primer aumento y voy a pasar entonces al segundo hueco para hacer otro aumento. Entonces en este siguiente hueco voy a hacer nuevamente 2 puntos bodoque, que constan de mis 4 puntos altos. 3, 4. Mi hebra, paso a mi primer punto y cierro. Hago mi cadena de separación y vuelvo a hacer otro punto en el mismo hueco para hacer mi segundo aumento. Tres y 4. Jalo mi hebra, paso al primer punto y cierro. Y hago mi cadena de separación. Y así es básicamente que vamos a estar haciendo esta vuelta, haciendo puros aumentos en cada uno de los huecos y en total debemos tener 12 puntos bodoque. ¿Ok? Entonces vamos a terminar esta segunda vuelta y los veo para decirles cómo vamos a continuar en la tercera. Bien, aquí he terminado esta segunda vuelta de aumentos. En total, como les decía, debemos tener 12. Ya hice mi cadena de separación de este último. Entonces, nuevamente hago lo mismo. Me voy a mi primer enlace o donde cerré mi primer punto, que aquí está. Y hago un punto deslizado. Y me paso entonces a la parte central de estos dos puntos con otro punto deslizado para iniciar mi tercer vuelta. Estas partes ya se van a repetir tanto al final como al inicio en cada vuelta. Nada más lo único que va a variar quizás sean el número de puntos. Entonces ahora vamos a iniciar la tercera vuelta donde vamos a hacer un punto, un aumento. Entonces en este primero subo con mis 3 cadenas y hago nuevamente mis 4 puntos altos para iniciar mi primer punto o formar mi primer punto. 2 y 3. Entonces nuevamente me paso por la tercera cadena, tomo mi hebra, cierro y hago mi cadena de separación. Y ahora en el segundo punto, que sería entre estos dos, voy a hacer un aumento. Entonces voy a tejer 2 puntos bodoques en el mismo hueco. Tres y 4. Jalo, paso por mi primer punto y formé el primero. Ahora voy por el segundo. Acuérdense de la cadena de separación siempre al finalizar cada punto. Entonces en el mismo hueco estoy tejiendo otro punto bodoque más. 3 y 4. Entonces saco mi hebra, paso por el primer punto y cierro y hago mi cadena de separación. Y ahora me paso al tercer hueco en el cual solo voy a tejer un punto bodoque. Mi cadena de separación
Y en el siguiente voy a hacer un aumento y así me voy a ir un punto sencillo en un hueco, un aumento en el siguiente. Y así hasta tener 18 puntos en esta tercera vuelta. Bien, aquí ya terminé esta tercera vuelta y entonces me paso al primer hueco con un punto deslizado para iniciar mi cuarta vuelta. De la cuarta vuelta a la séptima vuelta vamos a tejer puntos sencillos, es decir, un punto en cada hueco. Por lo tanto, entonces subo con mis 3 cadenas y hago mi primer punto en este primer hueco. Cadena de separación y paso al siguiente hueco. Y así nos vamos a ir tejiendo entonces de la cuarta a la séptima vuelta, que son 4 vueltas más, contando esta obviamente, de puntos sencillos en cada vuelta. Bien, aquí ya he terminado esta séptima vuelta, entonces lo que vamos a hacer es comenzar con la vuelta número 8, pero en la vuelta número 8 vamos a iniciar con disminuciones. Aquí te voy a mostrar cómo hago yo las disminuciones. Para esta vuelta número 8 vamos a hacer un punto, una disminución. Entonces vamos a iniciar primero con el punto, pero para eso me voy a pasar aquí a la unión con un punto deslizado para quedar justo en el centro. Y ahora sí, comienzo con mi primer punto, perdón, con el primer punto subiendo con 3 cadenas. Mi cadena de separación y ahora en este siguiente sería la disminución. Para este punto bodoque la disminución yo la realizo de la siguiente manera. Hago en este siguiente hueco, en lugar de 4 puntos altos voy a hacer solamente 2 puntos altos. 1, 2 y ahora me paso al siguiente donde hago los otros 2 puntos altos para completar mi grupo de 4 puntos que conforman el punto bodoque, pero si se fijan estoy tomando 2 huecos. Entonces ahora sí saco mi gancho y cierro mi punto, haciendo así una disminución de esta manera. Entonces en el siguiente hueco, ahora sí hago mi punto bodoque normal con mi grupo de 4 puntos. Tres y 4. Entonces aquí estoy haciendo mi punto normal, todos los 4 puntos altos en el mismo hueco. Y después en los siguientes 2 huecos hago en cada uno, aquí no me metí bien, ahí está. En cada uno hago solamente 2 puntos altos para hacer mi disminución. Aquí hago 2, me paso al siguiente hueco y hago otra vez 2. Y así hago en 2 huecos un solo punto. Y es así como nos vamos a ir en esta vuelta haciendo un punto, una disminución, un punto, una disminución hasta tener 12 puntos. Bien, aquí he terminado ya esta octava vuelta. Aquí puedes rellenar o también puedes esperar ahora la novena vuelta, como te guste más. A mí se me hace práctico ir rellenando en esta vuelta número 8, al finalizar esta vuelta número 8,
pero no hasta el borde, sino ya al final de la novena es cuando termino de rellenar completamente. Ahorita se me hace como práctico porque está amplio también el hueco que dejamos aquí. Bien, ya que rellenamos un poco, entonces ahora vamos por la vuelta número 9. En la vuelta número 9 vamos a hacer básicamente puras disminuciones para quedarnos en 6 puntos. Entonces aquí hago mis 3 cadenas de subida más un punto alto y me paso al siguiente hueco donde hago mis otros 2 puntos altos para entonces formar mi punto y así hacer una disminución. Entonces aquí tomo mi tercera cadena y aquí está mi primera disminución y así es como nos vamos a ir esta novena vuelta con puras disminuciones. Bien, aquí he terminado ya esta novena vuelta y ya no solamente nos quedan 6 puntos. Entonces en esta voy a aprovechar para terminar de rellenar como te comentaba. Voy a jalar un poquito mi hebra para que no se vaya a perder. Y ya solamente terminamos de rellenar. Entonces ahora en esta décima vuelta lo que voy a hacer es cerrar esta parte de aquí. Entonces lo que voy a hacer son disminuciones en cada puntito que se marca aquí arriba con puntos bajos. Entonces tomo mi hueco y cierro. Entonces el que cierra nuestro punto bodoque es un punto más la cadena de separación es otro punto. Ok, entonces así vamos haciendo disminuciones para ya ir cerrando el cuerpo de nuestro borreguito. Y para llegar al último punto, lo único que hago es un punto deslizado en mi primer puntito con el que inicié. Hago un punto deslizado y aquí remato. Aquí es bien importante antes de cortar que si dejes una hebra bastante larguita porque esta es la parte o la hebra que vamos a utilizar para unir la cabecita de nuestro borrego. Entonces aquí sí hay que dejar hilo bastante. Solamente para la unión no se necesita tampoco tanto, pero sí es importante que no lo vayas a dejar al ras para que lo puedas utilizar para unir la cabeza, ¿ok? Entonces aquí cortamos, jalo para rematar y si se fijan aún así me sigue quedando aquí un hueco. Entonces aquí vamos a utilizar nuestra aguja estambrera para cerrar justamente ese hueco. Vamos a meter la hebra. Y ya que la tenemos nada más, lo único que vamos a hacer es tomar nuestros puntos como en zigzag. Uno así, hacia atrás, regresamos por el otro puntito. Luego tomamos el siguiente. Y así nos vamos, uno atrás, uno adelante. Como en zigzag para cerrarlo. Y ya lo único que hacemos al llegar al último es jalar nuestra hebra para cerrarlo completamente. Miren, así ya queda cerradito totalmente. Y ya lo único que voy a hacer aquí es un pequeño nudito para rematarlo.
Y listo. Voy a dejar aquí la hebra porque les digo, esto es con lo que vamos a unir ya la cabecita al terminarla. Y la parte de aquí abajo que dejamos este sobrante de hebra, que es la parte de nuestro anillo mágico, que si se acuerdan les decía que íbamos a cerrar justamente este huequito, también lo vamos a pasar por nuestra aguja. Realmente es muy pequeño el hoyito que queda, entonces digo, esto solamente si quieres darle, cerrarlo más, pero si no, lo puedes dejar así, no hay ningún problema. Y lo único que hago es pasar justamente mi hebra por aquí, por el contorno del hueco que quiero cerrar. Y le voy jalando un poquito también para ir ocultando mi hebra. Y ya lo único que hacemos al terminar el contorno pues es obviamente jalar, y si se fijan queda un poco más cerrado. Y lo que hacemos ya únicamente es ocultar nuestra hebra en cualquier parte del tejido. Y esta sí ya la cortamos. Y es así como queda ya el cuerpo de nuestro borreguito. Entonces lo que vamos a proceder ahora es hacer la cabeza para poder ir armándolo e ir avanzando. Bien inspirados, y para hacer la parte de la cabecita que viene siendo como el cabellito de nuestro borrego, vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos en el cuerpo. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Y vamos a iniciar, como les decía, vamos a hacer prácticamente las 3 primeras vueltas, que son las vueltas tanto de inicio como de aumentos. Entonces iniciamos con nuestras 3 cadenas y empezamos a montar nuestros puntos bodoque dentro del anillo. En este caso vamos a hacer 3 puntos altos dentro del anillo. Y formamos nuestro primer punto bodoque uniendo, ya saben, la tercera cadena de subida con la cadena que dejamos aquí, o la hebra que dejamos pendiente, y formamos nuestro primer punto. Hacemos nuestra cadena de separación y empezamos a montar igualito que como lo hicimos con el cuerpo. Al inicio con el cuerpo vamos a ir montando nuestros 6 puntos bodoques con nuestros grupos de 4 puntos altos. Ya que tengamos nuestros 6 puntos iniciales, después vamos a hacer la segunda vuelta, que será una vuelta de puros aumentos, y después haremos la siguiente vuelta, que será un punto sencillo, un aumento. Ya no te lo pongo aquí porque básicamente fue lo que hicimos con el cuerpo, entonces nada más vamos a repetir esas 3 primeras vueltas que hicimos con el cuerpo del borrego. Y así es como vamos a comenzar la cabecita. Entonces te veo al finalizar estas 3 vueltas para tener en total 18 puntos. Bien, aquí he terminado mi tercera vuelta con mis 18 puntos finales, y ahora lo que voy a hacer, si se fijan, no cerré esta última vuelta porque vamos a hacer un cambio de color, y en esta ocasión va a ser el color carne, o el color que están utilizando para lo que son la carita y las patitas del borrego. Entonces lo que voy a hacer es pasar mi ganchillo justo por el punto donde cierro mis vueltas, y voy a tomar entonces la hebra del color carne y lo voy a pasar deslizándolo de esta manera. Ok, entonces voy a acomodar ya nada más mis hebras, que quede bien cerradito de esta manera.
¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos. Para eso voy a subir con una cadena. Y recordemos que aquí donde hicimos el punto deslizado es nuestro primer punto. Entonces aquí voy a hacer mi primer punto. De esta manera. Ahora en el del hueco o la cadena de separación es el segundo hueco. Y estoy aprovechando también para ocultar las hebras que me están sobrando, porque ya vamos a cortar también este color. Entonces corto esta hebra, que ya no voy a estar utilizando, del color anterior, y lo voy a ir ocultando junto con mi hebra color carne. De hecho aquí no tomé esa hebra, entonces voy a deshacer un poquito. Bien, entonces como les decía, voy a iniciar a partir de mi punto donde hice mi punto deslizado o donde hice el cambio de color. Y voy a ir ocultando mis hebritas, estas, irlas acomodando. Y entonces es un punto en la cadena de separación y un punto en el cierre de mi punto bodoque. Este que se forma aquí, lateral. ¿Ok? Y así me voy a ir en cada punto haciendo este cambio de color con el color carne. En total debo tener al finalizar 36 puntos bajos. Bien, aquí he terminado de tejer toda esta vuelta. Como les decía, son 36 puntos bajos los que debemos tener en total. Y vamos a seguir tejiendo igual en continuo. Entonces lo que voy a hacer es pasar por mi primer punto, no por la cadena, sino por el primer punto que se formó. Y voy a iniciar mi vuelta número 2. Para eso ya voy a empezar a utilizar mi marcador de puntos. Tú puedes tejer continuo o puedes tejer ronda por ronda, cerrando con punto deslizado, pero en este caso yo voy a tejer continua, entonces por lo tanto pongo mi marcador en mi primer punto. Y esta es mi segunda vuelta en la cual voy a tejer de manera sencilla, tanto la vuelta 2, 3 y 4. Entonces me quedan 3 vueltas más contando esta que ya estoy iniciando. Entonces lo único que estoy haciendo es tejer punto por punto de la vuelta anterior de manera sencilla. Entonces voy a tejer esos mismos 36 puntos tanto en la vuelta 2, que es esta, la 3 y la 4, y al terminar la vuelta número 4 en este color carne, les digo cómo vamos a continuar. Bien, aquí he terminado ya la cuarta vuelta de este color carne, y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Voy a quitar mi marcador de este primer punto y voy a tejer 10 puntos sencillos, es decir, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Voy a poner nuevamente mi marcador siempre al iniciar la siguiente vuelta, porque estamos tejiendo en espiral, entonces no hay nada que me lo marque. Entonces tejes 10 puntos, porque aquí vamos a empezar a disminuir un poco para formar la parte del frente de la carita, como la parte del hocico, no sé cómo se le diga, trompa, no sé la verdad, pero la forma que se le da generalmente a los borreguitos en la parte de enfrente. Entonces aquí llevo, que ya perdí la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos sencillos.
Y ahora voy a hacer 3 disminuciones. Aquí llevo una, dos, 3 disminuciones. Ahora 2 puntos normales o sencillos. 1, 2. Y ahora nuevamente 3 disminuciones. 1, 2. Y 3. Y el resto de los puntos hasta llegar a mi marcador los tejemos de manera sencilla. Para finalizar esta vuelta, que sería nuestra vuelta número 5. Recuerden que estoy contando las vueltas a partir del cambio de color. Bien, aquí ya terminé y volví a llegar a mi marcador. Entonces voy a iniciar la vuelta número 6, en la cual también voy a poner mi marcador en este primer punto. Y en esta vuelta voy a tejer 10 puntos nuevamente sencillos. Y ahora voy a tejer 8 aumentos, ¿ok? Entonces en cada punto voy a hacer 2 puntos para ir armando mis aumentos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 aumentos. Y el resto de mis puntos los voy a tejer de manera sencilla nuevamente hasta terminar la vuelta. Bien, aquí ya terminé esta sexta vuelta y debo tener en total 38 puntos. Ahora vamos a tejer 3 vueltas sencillas, que sería de la vuelta 7 a la vuelta número 9, tejiendo un punto en cada punto de la vuelta anterior. En total tejiendo en cada vuelta 38 puntos. Bien, aquí ya terminé esta vuelta número 9 y entonces voy a empezar a colocar los ojitos. Aquí de hecho yo ya puse uno. Si se fijan, aquí se ven donde hicimos la parte de nuestros aumentos. Esta que está aquí abajito del ojo. Aquí se ven mis aumentos. Justamente una línea arriba es donde estoy colocando el primer ojo. De donde iniciaron mis aumentos. Aquí está mi aumento y aquí está el ojito que acabo de colocar. Que también podría ser entre la 3 y la 4 si nos vamos de arriba hacia abajo. Y después de distancia voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí voy a poner nuevamente el otro ojito, que es la distancia que yo estoy tomando. De esta manera. ¿Ok? Entonces aquí lo que voy a hacer es colocar ya nada más los seguros. Que luego ya se complica un poco más colocarlos.
porque vamos a empezar con la vuelta de disminuciones y empezar a cerrar lo que es la cabecita del borrego. Entonces, antes de iniciar con eso, pues hay que colocarlos. Ok, entonces voy a iniciar la vuelta número 10, que como les decía, es una vuelta de disminuciones. Para eso voy a iniciar con mi primer punto. Y esta vuelta, la vuelta número 10, va a ser 4 puntos sencillos, una disminución. Entonces dejo 2, 3, 4 y hago una disminución. Después nuevamente 4 puntos. Tres, 4 y nuevamente otra disminución. Y así nos vamos a ir durante toda esta vuelta número 10 haciendo 4 puntos, una disminución. En la vuelta número 11 vamos a hacer 3 puntos, una disminución. En la vuelta número 12 vamos a hacer 2 puntos, una disminución. Y en la vuelta número 13 vamos a hacer un punto, una disminución. Y a partir de ahí entonces nos quedamos ahí para entonces rellenar y terminar la cabecita de nuestro. Y nos vamos entonces al terminar estas vueltas de disminución para ahora sí cerrar y darle los detalles a la cabecita del borrego. Bien, he terminado estas vueltas de disminución, así es como se va viendo la cabecita. Entonces ahora en esta vuelta, voy a jalar un poquito mi hebra porque voy a rellenar. En esta vuelta, antes de concluir o de cerrar, vamos entonces a ir rellenando la cabecita del borrego. Bien, aquí ya terminé de rellenar, entonces ya lo único que voy a hacer es una vuelta de puras disminuciones, que va a ser mi última vuelta de disminución. Voy a poner mi marcador de todas maneras, aunque es la última, todavía me falta cerrar con la aguja estambrera, como lo hicimos también con la parte del cuerpo. Entonces hacemos esta vuelta de puras disminuciones y después vamos a cerrar con nuestra aguja estambrera como lo hicimos con el cuerpo del borrego, pasando de punto en punto en zigzag para cerrar la totalidad de la cabeza del borreguito. Entonces termino estas vueltas, esta vuelta de disminución, corto mi hebra con un largo para hacer la vuelta en zigzag y rematamos igualito como lo hicimos en el cuerpo. Por eso ya no se los muestro, porque ya se los mostré cómo terminamos en la parte del cuerpo, cerrando la totalidad. ¿Ok? Bien inspirados, así es como queda la cabecita de nuestro borrego. Ahora solamente vamos a hacer los detalles para darle un poquito más de forma, que te muestro aquí cuáles son esos detalles. Yo solamente puse una hebra de la parte de arriba a la parte de abajo, aquí lateral, en el ojito del borreguito, como para darle otra vista a la mirada, o simplemente hacerlo diferente. Y la otra es que puse la parte de la nariz y esta parte de la boquita con hebra de color café. Y simplemente hice así un triángulo, bueno, sin cerrar, y una rayita hacia abajo, como una Y básicamente. Y lo hice a partir de la línea
una, dos, tres. De los ojos hacia abajo, conté 3 y ahí es donde inicié a hacer esta Y, ya nada más le di hasta aquí abajo, que la rayita de aquí son 3 líneas, 1, 2, 3 y aquí fue donde la terminé. Y eso es básicamente el detalle que le damos. También le puedes poner un poco de rubor aquí en las mejillas, si es que te gusta así, que se vea un poquito más como rosadito. Y es básicamente todo el detalle que yo le he puesto al borreguito. Entonces ahora vamos a hacer la parte también de las orejitas y de las patitas. Bien inspirados, aquí ya tengo, está terminada ya con los detalles, que como les comentaba, que fue igualitos a esto. Ya cuando le ponemos las orejitas cambia, que justamente es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar la hebra de color carne. Vamos a hacer un anillo mágico. De esta manera. Y ahora dentro del anillo voy a tejer 6 puntos bajos. Una vez que tengo los 6 puntos bajos, voy a jalar mi hebra para cerrar el anillo, que de esta manera. Y voy a entrar a mi primer punto. Recuerden que yo estoy tejiendo en espiral, es decir, de manera continua. Entonces aquí automáticamente ya voy a iniciar mi segunda vuelta, en la cual van a ser aumentos de puntos bajos. Entonces, por lo tanto, en este primer punto, este va a ser el primero. Aquí ya puedes poner un marcador. En este caso, como son pocos puntos, para mí no es necesario ponerlo. Simplemente cuento que son 6 puntos de la vuelta anterior. Y voy a tejer aumento para que en total en esta segunda vuelta tenga 12 puntos. Ya que he llegado al último punto, en total en esta segunda vuelta debo tener 12 puntos, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer, voy a iniciar mi tercera vuelta en mi primer punto y voy a tejer un punto bajo, un aumento. Bien, aquí debo tener al finalizar esta vuelta número 3, 18 puntos. Y ahora sí, en mi siguiente punto o en mi primer punto de la vuelta anterior voy a hacer un punto deslizado para cerrar. Ahora voy a hacer una cadena adicional para rematar y voy a cortar mi hebra, pero voy a dejar un pedazo considerable porque voy a unir dos piezas y aparte esta misma hebra me va a servir para unir a la cabeza del borrego. Entonces considera una hebra para otra vuelta más con aumentos, más aparte un resto para poder unir a la cabeza del borreguito. ¿Ok? Bien, entonces voy a jalar mi hebra para rematar. Y ahora voy a hacer una pieza igualita a esta, pero en color rosa, rosa clarito o rosa fuerte, depende como quieras la parte interna de la orejita del borrego, con el mismo número de puntos, es decir, igualito como te acabo de mostrar, pero ahora en rosa, nada más que a esta ya no le dejé hebra, sino que rematé y corté y oculté la hebra final para poderla colocar de manera interna así en la orejita. Entonces, ahora como te decía, voy a unir estas dos partes. Para eso entonces voy a ingresar a mi primer punto de ambas piezas, este y este. Y con la hebra de color carne voy a iniciar a tejer. Aquí, por ejemplo, voy a hacer 2 puntos. Aquí voy a unir. En ese mismo punto vuelvo a pasar porque aquí solamente uní. Y entonces voy a hacer 2 puntos sencillos. Este es uno. Luego agarro los otros dos que siguen. 2.
y en el tercero un aumento. Hay que agarrar bien la parte de atrás, sobre todo, es la que a veces se suele ocultar. Entonces en este tercer punto hago un aumento, luego me voy al cuarto, hago un punto sencillo, luego en el quinto otro punto sencillo, uniendo las dos partes. En el sexto ahora nuevamente un aumento. Y así me voy a ir uniendo ambas partes con la secuencia de 2 puntos, un aumento. Bien, aquí ya terminé, entonces ahora sí lo que voy a hacer es cerrar mi primer punto con un punto deslizado. Con el punto deslizado, y entonces lo único que voy a hacer ahora es una cadena adicional para rematar y jalo mi hebra. Y así es como queda terminada la orejita. De estas pues vamos a hacer dos piezas, aquí yo ya tengo elaborada la otra, pero la vamos a cerrar a que quede de esta manera. Entonces lo único que voy a hacer es cerrarla así. Voy a tomar el primer punto de ambos lados, así uno con otro. Voy a tomar mi hebra, sale por aquí. Ahora tomo el segundo, con el segundo de este lado, hago un deslizado, así lo deslizo, no quiere, segunda y la segunda, el deslizado, y cierro otro más, en total 3 puntos de cada lado, uniéndolos, para cerrar un poco la orejita. Y aquí ya solo hago una cadena y jalo. Ok, entonces esto nos va a quedar así cerrado, y esto es lo que vamos a unir ya aquí en esta parte de la cabeza del borrego. Ok, entonces debemos tener dos piezas, y les digo, solo unimos 3 puntos iniciales de cada lado para poderla cerrar un poquito. Y ahora vamos a ir con la parte de las patitas, que básicamente es lo mismo que las orejas, solo que al final vamos a hacer una disminución. Entonces vamos a hacer nuestro anillo mágico y vamos a tejer nuestros 6 puntos bajos dentro del anillo. Una vez que tengo mis 6 puntos bajos dentro del anillo, entonces jalo para cerrarlo, que es lo mismo que hicimos con la parte de las orejas. Ahora voy a tejer igual en espiral, entonces me paso a mi primer punto para tener 12 puntos. Bien, aquí ya tengo 6 puntos, entonces ahora mi tercera vuelta, perdón, aquí ya tengo 12 puntos en esta segunda vuelta, y ahora lo que voy a hacer es mi tercera vuelta, que va a ser un punto, un aumento. Bien, aquí ya terminé la tercera vuelta con 18 puntos, y ahora lo que voy a hacer en mi cuarta vuelta es una vuelta sencilla. Es decir, voy a tejer 18 puntos. Bien, aquí ya terminé esta cuarta vuelta, entonces lo que voy a hacer es sacar así mi tejido para ponerlo al derecho. Y ahora lo que voy a hacer es una vuelta de un punto, una disminución, para terminar ya la parte de las patitas. Bien, aquí ya la terminé, entonces lo único que hago es cerrar con un punto deslizado en mi primer punto, ya para cerrar esta patita completa, así es como queda.
Y lo único que hago es cortar también mi hebra, pero dejando un pedazo para poderlas unir. Estas todas deben tener hebra al final para poderla después unir al cuerpo del borrego. ¿Okay? Y así remato. ¿Ok? Así es como quedan estas patitas. De estas tenemos que tener 4, que son 2 delanteras y 2 traseras, que estas son las 4 que ya tejí. Con esa misma secuencia, con ese mismo patrón. Entonces aquí ya tengo básicamente mis piezas completas. Las patitas van rellenas. Hay que rellenarlas completas. Ahorita lo voy a rellenar. Entonces nuestras orejitas, el cuerpo y la cabeza de mi borrego. Yo tengo todas las piezas, entonces ahora lo que vamos a hacer es básicamente unirlas, que ahorita te voy a decir en qué parte las uní y algunos tips también para que tu borreguito se pueda detener y no se te vaya a ir hacia adelante, porque también tiende a irse hacia adelante por el peso de la cabeza. Entonces es importante dónde vamos a poner las patitas y cómo vamos a colocar la cabeza. Muy bien, aquí ya rellené las patitas, entonces te voy a decir para que nos quede así paradito y no se nos vaya a ir hacia adelante. Entonces les voy a decir los tips para colocarlos. En primer lugar, vamos a colocar las orejitas, que las orejitas las estoy colocando 1, 2, 3, 4, 5 puntos después de los ojitos en la primera línea de aquí, en nuestra primera línea de color carne y con 5 puntos de distancia de los ojos. Entonces, si te fijas, los uní aquí. Te puedes ayudar también aquí con alfileres para que puedas ir colocando las piezas. Y básicamente lo coloqué en la hilera 1 y en la hilera 2 la cosí de esta manera. Así, es ahí donde las coloqué. Entonces, para que queden parejitas, ¿ok? Primero entonces vamos a unir las orejas a la cabeza. Posteriormente vamos a unir la cabeza al cuerpo. Para unir la cabeza al cuerpo, aquí el tip es que debe estar lo más hacia atrás que se pueda, como levantadita la cara. Si se fijan, está unido hasta la última vuelta del cabello. Le voy a decir cabello, no sé si sea cabello, pero bueno. Esta primera hilera de punto bodoque en la parte de atrás debe estar colocada en en la tercera hilera del cuerpo de punto bodoque. Tiene que quedar como hacia atrás para que el peso se compense o se nivele. Entonces tiene que quedar un poquito pegada como hacia atrás la cabecita, así de esta manera, como levantadita. Ese es un tip súper importante para que nuestra ovejita no se vaya hacia adelante. ¿Ok? Entonces, yo uní desde la parte central de la cabeza, que inicio con la parte central del cuerpo o del punto, se ve mejor aquí. Yo inicio desde aquí uniendo la cabeza, así, desde la parte central, de aquí de atrás de la cabeza, pero luego voy jalando hacia atrás al momento de coser a que esta primera vuelta o esta última vuelta más bien del cabellito quede unida a mi tercer vuelta de punto bodoque del cuerpo. Entonces que se tienda a ir hacia atrás, ¿ok? Que se levante. Para que entonces se compense el peso, porque si no se nos va a ir hacia adelante. Ahora, las patitas las estoy cosiendo. Aquí es 1, 2. A partir de la segunda vuelta, casi al terminar, la segunda vuelta de punto bodoque, hasta 1, 2, casi en la cuarta vuelta. Estas sí tienen que quedar también un poco hacia adelante para que también equilibre al borreguito, ¿ok? Entonces, a partir de la segunda vuelta del punto bodoque en el cuerpo, al cuarto es donde las coloco. Y si se fijan, de 1 a 2 puntos de distancia cada una. Y en la parte de atrás estoy dejando 1, 2 y en el tercero estoy colocando ya casi al borde las últimas patitas, que si se fijan es 1, 2, también en el tercero y cuarto, si voy de atrás para adelante, pongo las otras dos a la misma distancia, o más bien en la misma línea que las patitas de adelante. Y básicamente así es como termina este lindo borreguito. Ahorita voy a unir este que estuve tejiendo,
pero te quería mostrar cómo unir las partes para que tú también puedas guiarte y unir estas partes para que, te digo, no se vaya el borreguito hacia adelante. Ya obviamente si le vas a poner cascabel, que yo te había comentado en la parte de adelante que uno lo compraba, ya los compré, pero conseguí solamente estos grandotes. Todavía no sé si se lo voy a poner sinceramente porque siento que es demasiado grande. Pero bueno, básicamente lo único que haces es poner aquí el listón, o si vas a utilizar estambre, pues la hebra de estambre y acomodárselo aquí en la parte de abajo de la cabecita al borreguito. Yo todavía no sé, la verdad es que siento que está muy grande el cascabel, pero bueno, ya te lo mostraré de todas maneras en la miniatura del video. Y así es como termina nuestro borreguito. Espero que te haya gustado mucho este tutorial, que te animes a realizarlo ahora, este borreguito de la abundancia para este fin de año, que te animes también a regalarlo, porque dicen que eso también nos trae muchísima más abundancia. No te olvides de suscribirte al canal, de darle like a este tutorial si es que te gustó, de compartirlo también para que llegue a muchas más personas. No me queda más inspirados más que desearles un cierre de año maravilloso este 2023 y un maravilloso ciclo 2024 que inicie y que esté lleno de salud, de abundancia y de mucho amor. Y también obviamente agradecerles este maravilloso ciclo en el que hemos crecido muchísimo, en el que hemos compartido también sus lindas palabras que de verdad me motivan a seguir con este proyecto. Gracias a todos los que les dan un like siempre, en que lo comparten. Para mí de verdad es súper importante para seguir creciendo y llegando a muchas más personas. Muchas gracias por eso, gracias por sus lindos comentarios como siempre. Y nos seguimos viendo aquí en el 2024 con más tutoriales de aquí, de Inspiración a Crochet. Bye bye.